Capítulo 3. Fracturas, familia, amigos. 6 de febrero de 1994. Hogwarts, Escocia. Fue Hermione quien finalmente lo encontró horas después. Harry, aquí estás. La gente ha estado desesperada por encontrarte, exclamó al bajar las escaleras en lo alto de una de las torres del campo de Quidditch. Se suponía que no debían estar allí los días que no había partido, pero él necesitaba un lugar privado. Hermione, ahora no le dijo a su amiga. Parecía un poco sin aliento y quería decir algo más, pero se detuvo al verlo. Harry, ¿qué pasa? ¿Has estado aquí fuera todo el día? Tienes las mejillas blancas. Harry se frotó las manos. Era un frío día de febrero. Al menos las gradas bloqueaban casi todo el viento. Necesitaba salir. Ella frunció el ceño. ¿Almorzaste? Son más de las 3. Su estómago rugía por una respuesta. Estaba acostumbrado a no comer, pero casi nunca se saltaba una comida en Hogwarts. Tenía frío. No he tenido hambre. La mirada que le dirigió delató que no lo creía. Vamos. La profesora McGonagall y el profesor Lupin te han estado buscando. Si vamos a verlos, seguro que podemos tomar una taza de té. Harry se levantó cuando ella lo ayudó a levantarse. Hermione, mi padre tenía una hermana. Ella se detuvo, con la mano aún en la de él. Al ponerse de pie, él se dio cuenta del frío que tenía y se estremeció. Hermione lo miró parpadeando un instante. ¿Cómo que tu padre tenía una hermana? La mamá de Neville es mi tía, respondió. ¿Por qué Neville no te lo contó? Preguntó después de un momento. Se encogió de hombros. No lo sé. La profesora McGonagall dijo que los padres de Neville fueron torturados hasta la locura y siguen en San Mango. Por si fuera poco, Sirius Black tampoco puede matarme, le dijo. Pobre Neville, no deberías preocuparte de que Black intente matarte. Dumbledore y los demás no lo dejarán, dijo ella, con aspecto asustado. No, no puede matarme, insistió Harry, es mi padrino. Ya sabíamos eso, Harry. Él te traicionó a ti y a tus padres, empezó. Él negó con la cabeza. No lo entiendes, Hermione. Él no puede matarme, no puede hacerme daño, es mi padrino. Ella lo miró un momento. No en vano la llamaban la bruja más brillante de su generación. Ser padrino en el mundo mágico no es lo mismo que en el mundo Muggle, ¿verdad? Negó con la cabeza de nuevo. Daphne dijo que es como un juramento inquebrantable. Continuó al ver la confusión en su rostro. Su cuerpo empezaba a temblar. Si Sirius Black hiciera algo que me lastimara o matara intencionalmente, podría perder su magia o morir. Estás congelado. Vamos a llevarte adentro y podemos hablar más, le dijo después de un momento. Comenzaron a bajar las escaleras. Harry, ¿Sirius Black hizo el voto inquebrantable? Él hizo el juramento de padrino. Mis padres lo confirmaron. La hermana de mi padre es mi madrina. Ella se detuvo en un escalón por un momento y él dio unos cuantos más antes de darse vuelta. Dijiste que tus padres no tenían testamento. Recibí una copia hoy, le dijo. Vio la comprensión en sus ojos, como si de repente comprendiera por qué se había escondido. ¿Lo saben la profesora McGonagall y el profesor Lupin? Soltó un suspiro. Recibieron sus propias copias y el profesor Lupin leyó la mía. Se mordió el labio. Él notó que quería preguntarle al respecto. Empezó a caminar de nuevo y ella lo siguió. Esperó hasta que regresaron a Hogwarts. ¿Qué más decía? Sirius Black es mi padrino. Tengo una tía, Alice. Neville es mi primo. Me lo dejaron todo. Un tal Peter Pettigrew era nuestro guardián secreto. Sabían de qué se trataba por Hagrid. Ah, mi madre tenía un gato llamado Hingles, añadió. Hingles, rió nerviosamente. ¿Quién le pone Hingles a un gato? Mi mamá, le dijo con una breve sonrisa. El profesor Lupin dijo que solía perseguirla en una escobe. Harry no le había enseñado a nadie el álbum que Hagrid le había hecho. Ella giró la cabeza hacia él. ¿Cómo lo sabría el profesor Lupin? Tragó saliva. Mis padres, Sirius Black, Peter Pettigrew y el profesor Lupin eran amigos. El profesor Lupin dijo que estuvo allí el día que nací. Ella jadeó. ¿Por qué no te lo dijo? ¿Por qué no lo sabías antes de venir a Hogwarts? Bajó la mirada hacia sus pies mientras caminaban por el duro suelo. Salí corriendo antes de que pudiera decírmelo.
Caminaron unos metros más antes de que Hermione lo abrazara de repente. Él dio un respingo ante el repentino contacto. Rehuía a la mayoría de la gente si lo abrazaban. Por su mejor amigo, descubrió que, en realidad, lo había extrañado de los momentos en que no hablaban. La rodeó con un brazo y ella se tensó un instante antes de estrecharle el abrazo. Debió de notar su reticencia. ¿Quieres volver con el profesor Lupin o con Hagrid? La soltó y ella se quedó cerca. Se puso una mano detrás de la nuca. Salía humo de la cabaña de Hagrid. Al mirar hacia la escuela, se veía humo saliendo de muchas chimeneas. La de Hagrid parecía la mejor idea. Sin embargo, se giró hacia el castillo. El profesor Lupin aún tiene mi copia y otras cartas. Debería ir a buscarlas. ¿Qué te parece mañana la de Hagrid? Tenemos clases mañana, le recordó. Oh sí, vamos a buscar al profesor Lupin, suspiró. Ese hombre era la última persona a la que quería ver en ese momento. Cuando regresaron a la escuela a través del campo de prácticas, no les sorprendió mucho encontrar allí a la profesora McGonagall. ¿Lo encontró, señorita Granger? Sí, señora, le dijo al profesor. ¿Por qué no vas a buscar a Weasley y Longbottom y se lo haces saber? Potter, si quieres venir conmigo, dijo un poco más amable. Hermione lo miró con compasión y se dirigió a la torre de Gryffindor. Sube a mi despacho. Hay alguien con quien deberías hablar. Esperaba conseguir mis cosas del profesor Lupin, le dijo. Metió la mano en un bolsillo de su túnica escocesa. El profesor Lupin me dejó esto, ya que necesitaba ausentarse un rato. Harry tomó el sobre que le ofrecían y lo metió en su bolsillo. Subió las escaleras y llegó al despacho de McGonagall, donde una mujer de mandíbula cuadrada, cabello rojo con mechens blancos y un monóculo lo esperaba con un hombre con túnica roja. Harry reconoció las túnicas como túnicas de ore. Los hombres que habían acompañado al ministro Fay durante el verano se habían vestido así. Se detuvo un segundo antes de que McGonagall lo empujara. Potter, ella es Madame Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Amelia, Harry Potter, dijo McGonagall en su breve video. Harry miró a Lore. Se preguntaba si el ministerio habría decidido acusarlo después de todo. Claro que no había hecho nada desde que hizo estallar a su tía Marge, pero a veces aún pensaba en ello. La mujer de aspecto serio extendió una mano, que Harry ignoró al principio. Tras un segundo, siguió su mirada. Travers, quédese en el pasillo. No está en problemas, señor Potter. La mujer parecía intentar tranquilizarlo, pero no lo consiguió. Tú eras una de las personas que figuraban en el testamento de mis padres, dijo, aferrándose a lo único que podía. Su expresión seria se desvaneció cuando Robert se marchó. Se sentía incómodo con las dos mujeres allí. Quizás deberíamos empezar de nuevo. Le tendió la mano. Madame Amelia Bones. Soy prima tercera de su padre. Extendió la mano con cautela. Mucho gusto, dijo con la mayor cortesía posible. Ella le estrechó la mano con firmeza antes de tomarle la otra. Harry intentó retirarla, pero su agarre era firme. Tras un momento, asintió. Un placer conocerte, vástago Potter. Tu padre se alegraría de que finalmente recibieras ese anillo. Amelia, creo que todavía está en estado de shock, le dijo la profesora McGonagall. ¿Por qué estaría en shock? Es el último vástago de un prestigioso linaje y debería haber tenido esto hace un año, afirmó Madame Bones. Hace 2 años. Potter tiene 13 años y hasta hoy desconocía que heredaría lo que tiene. Creí que James había renunciado a su señorío, dijo McGonagall. La mujer miró fijamente al profesor antes de volver a mirarlo. Frunció el ceño. Vástago Potter, ¿cuántos años tienes? 13. No entiendo de qué hablan, les dijo. Ahora entendía lo de los vástagos por Neville, pero esto sonaba diferente. Madame Bones no parecía nada contenta. Apenas pareces de 12 años. ¿Te criaste con algún pariente de James? Sé que Augusta no pudo aceptarte porque no era pariente consanguínea. Conozco a los Tonks, pero creo que había otros parientes más lejanos. Harry se removió en su silla. Mirando al suelo, murmuró, vivo con mis tíos. Ante la mirada confundida de Madame Bones, la profesora McGonagall intervino, se crió con la hermana de Lily.
Albus dijo que eso decía el testamento y que eran su última familia. Su profesora parecía bastante molesta. Recuerdo haberle advertido a Albus sobre dejarlo allí. Eran los peores muggles imaginables. ¿Es esto exacto, Harry?, preguntó Madame Bones. Sí, señora. Hubo un momento de silencio mientras miraba al suelo. Harry, ¿quién es tu guardián mágico? No lo sabía. Después de un momento, McGonagall respondió, Albus figura como su guardián mágico por haber sido criado por muggles. La mujer frunció el ceño. ¿Y él era su tutor la noche que dejaron a Harry con sus tíos? No lo sé. Los registros solo muestran a Albus como tal desde que Harry aceptó su carta. No se discutió porque no había otro guardián. Si el testamento no se hubiera abierto, como pensé, ahora lo entiendo, declaró la profesora McGonagall. ¿Qué pasa?, les preguntó Harry. ¿Estoy en problemas o tengo que ir a otro sitio? No pudo evitar un atisbo de esperanza en el último. Por primera vez, la mirada de Madame Bones se suavizó de verdad. No, Harry, no estás en problemas. Hay algunas cosas que debemos resolver y tendré algunas preguntas para ti después de entrevistar a más gente. Minerva, ¿me das permiso para llevarlo a San Mango? ¿Por qué querrías hacer eso?, preguntó Harry. Los ojos de Madame Bones lo miraban como si vieran cosas que otros no habían visto. No le gustó. Harry, ¿podrías esperar un rato en el pasillo? Puedo volver a la torre de Gryffindor. La cena empezará en un rato. Las mujeres intercambiaron una mirada. Vayan a cenar un rato con sus amigas. Por favor, búsquenme al profesor Lupin o a mí si necesitan más ayuda para entender las cartas que recibieron hoy. Claro, profesor, dijo. Solo quería buscar otro rincón donde nadie lo encontrara y revisar todo el contenido del sobre. Lo que necesitaba era su capa de invisibilidad, pero estaba en su baúl. El rugido de su estómago le decía que necesitaba comer primero. A Hermione no le gustaría, pero tendría que escabullirse de nuevo más tarde. Seguía enfadado con Ron y aún no había hablado con él. Ya había salido de la oficina de la profesora McGonagall y estaba a mitad del pasillo cuando de repente Hermione lo llamó. Harry. Se detuvo y ella salió de un rincón. No estaba seguro de cuánto tardaría si parecía que necesitabas una amiga. Harry esbozó una leve sonrisa antes de ponerse serio de nuevo. No sé qué necesito, Hermione, le dijo con sinceridad. Parecía insegura. ¿Estás bien, supongo? Definitivamente sonaba más como una pregunta. ¿Te gustaría hablar? Su estómago volvió a rugir. Solo había comido la mitad del desayuno y nada para almorzar. Quiero un sándwich, le dijo. Vamos a dejar nuestras cosas y luego a cenar. Pareció insegura por un momento. ¿Te gustaría también tu capa de invisibilidad? Puedo ayudarte a leer el testamento. Harry dejó escapar un suspiro. Quizás si necesitaba a alguien. Que Hermione le ofreciera ayuda lo hizo sentir mejor, seguro. Más tarde. Hermione lo había ayudado a evitar a todos mientras buscaban comida del gran comedor y encontraban un aula abandonada. Tras hablarlo un rato, volvieron a la sala común y Harry subió a su dormitorio. Las cortinas de su cama estaban corridas. La carta y el testamento estaban sobre la cama, frente a él, y estaba sentado con las piernas cruzadas. Hermione le había dicho que las otras cartas parecían muy personales. Eso era lo que estaba mirando. 7 cartas, todas dirigidas a él, algunas con notas que indicaban una eternidad para que las abriera. Había 2 manos diferentes. 5 de ellos tenían una letra desordenada que parecía escrita con prisa. Le recordaba a su propia escritura desordenada. 2 de las cartas tenían una letra mucho más bonita y elegante. No estaba seguro de si estaría dispuesto a abrirlas. La puerta de los dormitorios se abrió. Harry, ¿estás ahí dentro?, preguntó la voz de Ron desde fuera de las cortinas. Todos tenían la regla de que, si las cortinas estaban cerradas, no las abrían a menos que fuera una emergencia. Harry no dijo nada. Debe estar dormido, dijo Seamus. Sí, respondió Ron, sonando decepcionado. Los escuchó prepararse para acostarse y hablar entre ellos. Harry dejó los sobres y volvió a coger el testamento. El profesor Lupin parecía sorprendido por las firmas. No se lo había mencionado a Hermione, pero ella se dio cuenta. El primer testigo era alguien que Harry conocía,
el otro era la madre de Neville. No estaba seguro de qué pensar al respecto. Si Dumbledore sabía del testamento, ¿por qué lo dejaría con sus tíos? 7 de febrero de 1994 Hogwarts, Escocia. Harry estaba callado. Lo había estado casi todo el día. Hermione estaba a su lado. Ron también. Pero ya no era lo mismo. ¿Qué pasó ayer?, preguntó Ron por centésima vez mientras salían del almuerzo. Harry no quiere hablar de eso, respondió Hermione con ese tono imperioso que tenía a veces cuando ella sabía algo que tú no. Pero él te lo dijo, acusó Ron. Hermione fulminó a Ron con la mirada. Esto es algo de lo que Harry nos hablará cuando esté listo. Él puede decírmelo, exclamó Ron. Ron, déjalo ya, exclamó Harry. Tengo que ir a mi sesión de estudio. Hermione, ¿vienes? Ron miró con incertidumbre entre ella y Harry. ¿Qué sesión de estudio? Iba a llevarte al campo esta tarde. Tengo una sesión de estudio con unos amigos, le dijo Harry. Harry confundió la expresión de sorpresa en el rostro de Ron con el hecho de que iba a una sesión de estudio. Podía concedérselo a Ron, pero ¿somos tus amigos? Hermione siempre nos ayuda por las noches, dijo Ron conmocionado. No estoy haciendo tu tarea, se burló Hermione. No te pedí que lo hicieras. Simplemente revísalo siempre. Ron pareció desconcertado. No, Hermione lo revisa y luego normalmente hace la mitad del trabajo por nosotros. Ya no lo haré más, le dijo Harry a Ron. Ron se había detenido para observarlos. Hermione y él se detuvieron a unos metros de distancia para observar a su amiga. Solo añade los datos que nos faltan, dijo Ron. Hermione iba a abrir la boca, pero Harry se adelantó. Ron, Hermione solo pone lo que se supone que debemos tener. Ya no quiero hacer eso y el grupo de estudio no me ayudará si no lo intento. Personalmente, me están empezando a gustar las calificaciones que he superado y las sobresalientes que he estado obteniendo. Hermione se giró hacia él. Volvían a ser amigos, buenos amigos, pero Harry no le había mostrado cómo habían mejorado sus notas sin ella. ¿Estás sacando notas superadas y sobresalientes? ¿En leyenda? Harry pareció un poco avergonzado por la forma en que lo miraba. Sus prácticas solían ser buenas notas, sus ensayos y exámenes, no tanto. Todavía no he sacado un sobresaliente en pociones, astronomía o historia de la magia, pero sí en todo lo demás. Y desde hace semanas no he sacado menos de un ingeniero eléctrico en nada. Sap me odia demasiado como para darme un sobresaliente. Hermione parecía sorprendida pero complacida. Ron simplemente estaba sorprendido. ¿Con quién estás estudiando?, preguntó Ron. Harry no estaba seguro de querer que Ron lo supiera. Sabía la opinión de Ron sobre todos los Slytherin, sin importar quiénes fueran. Un grupo de amigos, respondió. Harry, somos tus amigos, declaró Ron. Puedo tener más de 2 amigos, respondió Harry. Ron parecía muy afectado. Pero somos tus mejores amigos. Harry le espetó a Ron. Mejores amigos que acusan a otros de sabotaje y se enfadan cuando solo intentan protegerme. Mejores amigos que siempre se pelean y culpan al único que nos ayudó hasta ahora a sacar mejores notas. ¿O un mejor amigo que nunca se disculpa por nada? Ron terminó con esas acusaciones. Es una maldita saeta de fuego. Hermione no tenía derecho a decírselo a McGonagall. Nos la robaron y tuvimos suerte de recuperarla justo antes del partido del fin de semana pasado. ¿Qué habría pasado si no la tuvieras? Le ganaste a Cho por culpa de esa SKV. Habría usado la Nimbus 2000 que acabo de comprar y ya le he ganado a Cho con una Nimbus 2000 antes, replicó Harry enojado. Ron, no es tu SKV. La saeta de fuego es de Harry y no sabíamos si era seguro usarla, añadió Hermione con tono autoritario. Pero es una saeta de fuego, Harry, dijo Ron, ignorando a Hermione. Me da igual, replicó. En el fondo le importaba mucho, pero ese no era el punto ahora. Hermione solo me cuidaba. Así que la perdonaste sin más, acusó Ron. Era Navidad y nos lo arrebataron, Harry. A diferencia de ti, Hermione se disculpó y hablamos de ello. Y es mi SKV, dijo con un tono bastante posesivo. Tenía muy pocas cosas, y la saeta de fuego era la mejor, junto con la capa de invisibilidad de su padre. El reloj dio la media hora. Si me disculpan,
Llegamos tarde a nuestro grupo de estudio. Harry se dio la vuelta y se alejó. Harry, espérame, gritó Hermione tras él. Cuando se colocó a su lado, casi trotando para seguirle el ritmo, dijo, siento mucho lo que hice. Resopló, solo intentabas protegerme. Ojalá Ronald se diera cuenta. Es un imbécil, se quejó. Harry no captó sus palabras, salvo que no estaba seguro de que quería que Ron viera en ese momento. Al llegar a la biblioteca, Harry se sentó pesadamente en una silla frente a Daphne. Tracy y Neville hablaban de su ensayo de herbología. Hermione se sentó con menos mal humor, pero también estaba molesta con Ron. Llegan casi 10 minutos tarde, les dijo Daphne mientras él sacaba sus cosas. Estaba muy atrasado en ese momento, y la preocupación de que Daphne no quisiera seguir estudiando con ellos cuando le dijera que aún no había terminado el ensayo de herbología o pociones que debía entregar mañana lo enfadó aún más. Nos detuvieron, le espetó Harry. Harry, lo reprendió Hermione. No es con Gringres con quien estás enojado. Harry resopló y miró a Daphne. No parecía contenta con él. Después de un momento, cerró los ojos, respiró hondo y se calmó. Intentó recordar cómo Neville le estaba enseñando a hablar en cierta compañía. Disculpe, heredera Gringers. No quise ser grosero. Han sido unos días difíciles y me molesta no haber terminado aún mi trabajo para este grupo y para otras cosas que están sucediendo. Su enojo salió un poco al final al pensar en Ron y por lo crudas que aún estaban sus emociones de ayer. Ella le sostuvo la mirada un instante. La mirada dura que solía tener se suavizó un poco. Acepto tus disculpas, dijo en voz alta. ¿Qué trabajo no has terminado? Pociones y herbología. Entonces nos centraremos en eso para empezar. Si es necesario, aprovecharemos el miércoles para buscar un lugar donde practicar, le dijo Daphne. ¿Ahora dónde estás? Daphne se levantó y movió su silla al final de la mesa para sentarse a su lado mientras sacaba su ensayo de pociones. Extrañó las miradas que Tracy y Hermione les dedicaron. Daphne no parecía dispuesta a regañarlo y él se relajó visiblemente. ¿Puedo intentar terminarlo antes de hablarlo? Ella asintió. Por supuesto, Harry, susurró Daphne para tranquilizarlo. Gracias, Dab, respondió con la misma tranquilidad y sin pensar. La ceja de Tracy desapareció en la línea del cabello. Hermione parecía desconcertada. Daphne se ruborizó levemente. Soltó un suspiro y la ira que sentía consigo mismo y con Ron pareció desvanecerse. Daphne tomó lo que estuviera haciendo y lo reanudó. Harry abrió sus libros de pociones, herbología e ingredientes y se dedicó a terminar el ensayo. Daphne miró atrás y cuando se aclaró la garganta y le devolvió la mirada a su amiga. Harry buscó la poción que debían estar preparando y se dio cuenta de la importancia de los movimientos en sentido contrario a las agujas del reloj tras añadir la raíz de zanahoria. Al cabo de un momento, Tracy y Neville retomaron su conversación y pronto Hermione se involucró en ella. Tras un tiempo sin avanzar mucho, y mientras hojeaba su libro de herbología para averiguar por qué era importante recolectar veneno tentacular en luna llena, Daphne metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Su puño cerrado se extendió sobre el pergamino y él la miró. Quizás te traiga suerte, dijo Daphne. Cuando ella apartó la mano, él miró la snitch que le había dado el sábado. Por primera vez desde el sábado, una sonrisa se dibujó en su boca. Las alas se extendieron y aletearon perezosamente. Al tocarlo con el dedo, las alas se plegaron. Lo enrolló de vuelta hacia ella. Creo que era más suerte donde estaba. Llevaba puesta la máscara, pero a él no se le escapó el brillo de sus ojos. Al cabo de un momento, extendió la mano y la tomó. Si alguna vez cambias de opinión, solo pregúntame, Cyan Potter. Gracias, heredera Gringras. Después de eso, su concentración se agudizó mucho y, para cuando se marcharon, aproximadamente una hora antes de la cena, ya había terminado todo su trabajo y habían revisado todos sus informes. Harry estaba de mucho mejor humor. Daphne y Hermione incluso lo habían felicitado por sus ensayos de pociones y defensa contra las artes oscuras. Mientras los tres subían a la torre, fue Neville quien abordó el tema que Hermione parecía estar deseando preguntar. Cuando te dio permiso Gringres para llamarla por su nombre,
preguntó Neville con curiosidad. Harry lo miró. Probablemente lo había hecho una docena de veces cuando no estaba pensando o hablaban tranquilamente sobre el trabajo. El resto del tiempo era la heredera Gringras. Sintió un poco de calor en el cuello y se encogió de hombros. No le había contado a Hermione lo de ayer por la mañana y no iba a hacerlo. Acababa de recuperar a su mejor amiga y no iba a ahuyentarla. No lo sé. No me di cuenta de que lo estaba haciendo. Era una verdad a medias. ¿Te sientes mejor?, preguntó Hermione tentativamente, como si esperara que él explotara. Sí, pude terminar mi trabajo y solo hiciste una corrección en mi ensayo sobre encantos, le dijo. Ella lo miró fijamente. ¿Seguro que te sientes bien? Sobre todo, ¿sabes?, dijo significativamente, provocando que Neville los mirara con curiosidad. Su buen humor se desanimó un poco. Tras un suspiro, respondió, solo necesito tiempo. No sé qué significa todo esto. Puedes preguntarle al profesor Lupin o a la profesora McGonagall. Oh, ya sabes, asintió hacia Neville. Él negó con la cabeza. Quizás mañana, le dijo Harry. Si necesitan hablar sin mí, pueden preguntarme, les dijo Neville, sonando ofendido. Harry cerró los ojos y se detuvo. Hermione parecía un poco culpable cuando abrió los ojos. Neville había continuado, con aspecto molesto. Neville, gritó Harry. Neville, espera. Neville se detuvo. ¿Qué?, preguntó Neville con sarcasmo. Harry miró al chico más grande. No quería ser grosero ni pelear más hoy. Neville, ¿sabías que tu madre era mi madrina y hermana de mi padre? Sí, respondió Neville. ¿Por qué nunca se lo dijiste a Harry?, preguntó Hermione. Harry no parecía querer saber nada de mí, así que supuse que solo intentabas ignorarme como todos los demás, dijo Neville un poco abatido. La mitad de mi familia cree que soy mejor que un Squib y no muchos quieren estar cerca de mí. ¿Quería que un primo más me ignorara? Hermione frunció el ceño. Harry lo miró sorprendido. ¿Había sido como su primo? No, Dudley habría intimidado a Neville. En cambio, Harry lo ignoró, igual que antes de Hogwarts. Neville, nunca quisimos ignorarte. No lo supe hasta ayer. ¿Qué quieres decir con un primo más?, preguntó Hermione. Neville parecía confundido. Olvídalo. Hermione. Harry, ¿no sabías que mi madre era la hermana mayor de tu padre? La abuela dijo que por eso la nombraron tu madrina. Harry miró a Neville con una mueca. Neville, hasta hace unas semanas ni siquiera sabía el segundo nombre de mis padres, y mucho menos tenía otros parientes. Neville pareció un poco sorprendido. ¿Cómo es que no sabía sus segundos nombres? Probablemente de la misma manera que pensé que habían muerto en un accidente automovilístico hasta el día en que Hagrid vino a darme mi carta de Hogwarts, respondió Harry. Ahora había confusión. ¿Por qué Hagrid te dio tu carta? La mía llegó en lechuza, preguntó Neville. Lo recibí por correo Magel antes de que apareciera la profesora McGonagall, afirmó Hermione. Harry resopló. Oh, mi carta llegó por lechuza. Igual que los miles que llegaron después de la primera. No lo entiendo. ¿Es una broma?, preguntó Neville. No. Eran mis parientes, respondió Harry. Hermione parecía muy preocupada. ¿De verdad quieres decir que eran muchas cartas, verdad? Harry nunca les había contado porque Hagrid tuvo que buscarlo en su cumpleaños ese año, solo que lo había hecho. Definitivamente eran cientos, quizá no miles. Mis tíos no me dejaron ver ni una sola carta aparte de la primera que tenía mi nombre y dirección. Me la robaron antes de que pudiera abrirla. Las lechuzas siguieron trayendo más y más cartas durante días. Hagrid tuvo que encontrarnos en un faro para darme mi carta. Ambos lo miraron. Neville parecía incrédulo, como si no supiera si Harry mentía o no. Hermione se tapó la boca con una mano, demostrando sin dudar que su historia era cierta. Dios mío, Harry, ¿qué tan mal se vive con tus parientes?, preguntó Hermione horrorizada. No quiero hablar de eso, le dijo Harry. La abuela siempre pensó que te criaste con un pariente lejano de tu padre. Dijo que una vez intentó obtener tu custodia, pero se la denegaron, le contó Neville. Harry simplemente se encogió de hombros, intentando contener su ira. La tía Petunia es la hermana de mi madre. Harry, ¿se lo has contado alguna vez a alguien? No, y yo tampoco voy.
Vamos. Quiero volver a la sala común, exigió Harry antes de caminar hacia la sala común de Gryffindor. ¿Habla en serio? No, le preguntó Neville a Hermione. Harry no miente, respondió Hermione. Capítulo 4. Tonks el Sane de 9 de febrero de 1994 Hogwarts, Escocia. Harry estuvo muy callado al día siguiente. Estaba contento de haber tenido un día lleno de clases. Hermione estuvo a su lado, y Harry se aseguró de sentarse con Neville en pociones. Esto le valió 2 castigos por defender a Neville y ayudarlo a conseguir una poción aceptable. Habría preferido trabajar con Hermione o Daphne, pero si Neville realmente era de la familia, Harry no debería abandonarlo. También era evidente que nunca podría trabajar con Daphne debido a las estúpidas rivalidades entre las casas y a la sangre pura que la rodeaban. La miró un par de veces. Creyó haberlo sorprendido mirándolo una vez. Durante Defensa contra las Artes Oscuras, el profesor Lupin pidió hablar con Harry, pero este dijo que estaba demasiado ocupado, lo cual no mentía. Después de cenar, por favor, pasa por mi oficina, le dijo el profesor Lupin. Tengo práctica esta noche, le informó al profesor Lupin. Harry quería estar más cerca de Neville, presentía un alma gemela, pero no quería tener nada que ver con un montón de adultos que deberían haber estado ahí para él. Tenía otra tía y un tío. Harry ya sabía lo que les había pasado, así que podía disculpar a los Longbottom, pero le costaba disculpar a los demás que deberían haberlo sabido. Se había resignado a los Dursley hasta los 17. El hecho de que pudiera haber estado en otro lugar, incluso criándose con un primo que lo quisiera cerca, lo enfurecía. Ron no ayudaba. Intentó fingir que no pasaba nada, lo que provocó otra pelea entre Ron y Hermione, con la intervención de Harry. Terminó cuando Harry golpeó a Ron por insultar tanto a Hermione que ésta se echó a llorar. Fue este estado de ánimo el que trajo a la sesión de estudio con Daphne y Tracy. Con un resoplido, se sentó frente a Daphne y cerró los ojos. Después del lunes, y viendo lo molesta que seguía Hermione, no iba a desquitarse con sus compañeros de estudio. Al cabo de un momento, abrió los ojos y vio los ojos oscuros con lentes verdes jaspeadas mirándolo. Buenas tardes, señora Davis y heredera Gringers, dijo con la mayor amabilidad posible. Estaba descubriendo que disfrutaba de esos momentos con ella y no quería ahuyentarla. Vástago Potter, supongo que tu día no es mejor que el lunes. Él suspiró, puedes decirlo. Harry ha tenido algunas sorpresas esta semana, añadió Hermione. Daphne no le quitó los ojos de encima. ¿Quieres hablar de ello? Todos se detuvieron en seco. A Harry le encantaba mirarla a los ojos. Parecían cariñosos. Hasta ahora, solo Hermione lo había mirado así. Después de un momento, respondió con voz más suave, hoy no. Good ya está bastante molesto, así que me perderé el entrenamiento las próximas 2 noches y necesito empezar con los ensayos de pociones y encantamientos. Luego, las cartas astrales de astronomía. Daphne lo observó un momento. ¿Te serviría si te alargamos 2 horas el domingo para que podamos ayudarte? La idea de pasar más tiempo con los Slytherin no era algo que quisiera dejar pasar. Te lo agradecería. No tengo nada que ofrecerte, le dijo, sabiendo que a ella le gustaba trabajar en un oficio de igualdad. Puedes compensarme sacando notas sobresalientes en todo, le informó. Yo también puedo ayudar. Harry, se ofreció Hermione. Miró a Hermione, que observaba fijamente a Daphne. Daphne sostuvo la mirada de Hermione. No tengo nada mejor que hacer, dijo Tracy. Aceptaré toda la ayuda que pueda conseguir, les dijo. Si ya está todo listo, me gustaría trabajar también en el ensayo de encantos, pidió Tracy. Llevaban unos 20 minutos instalados cuando se oyó un repiqueteo de botas en la biblioteca. No levantaron la vista, todos absortos en sus pensamientos y libros. Neville incluso se concentraba y parecía estar comprendiendo mientras Hermione y Tracy lo ayudaban. Harry oyó el repiqueteo de botas y supo que no era Madame Pans. Las de Pans no eran tan decididas como ella al caminar, normalmente en silencio, pero lo suficientemente fuertes como para oírlas si no hablabas. Potter, ladró McGonagall, cerró los ojos un segundo antes de enderezarse. Ella se detuvo al final de la mesa. Sí, profesora,
respondió con tono serio. ¿Por qué no te presentaste en mi oficina a la 1 en punto como te pedí? Solo me pediste que apareciera si tenía preguntas. No las tengo, y ahora mismo necesito terminar mi tarea, ya que tengo castigo con el profesor Snap esta noche, respondió. La ira que había ido creciendo poco a poco desde el domingo no se podía contener. Al ver su mirada, añadió, profesora, supuse que tendrías preguntas. Debes venir conmigo y hablaré con el profesor Snap para que tengas tiempo de terminar tu trabajo, ordenó la profesora McGonagall. Disculpe, profesor, dijo Daphne. Sí, señora Gringles. Harry giró bruscamente la cabeza para mirar a la chica que observaba a su profesor de transformaciones. Si el castigo del vástago Potter se cambia esta tarde, seguirá teniendo entrenamiento de Quidditch. Por lo que tengo entendido, el señor Good entrena 6 veces por semana, la mayoría son de 2 a 3 horas diarias, y los sábados son 4. La profesora McGonagall observó a Daphne un momento. Es verdad, Potter no estaba seguro de si maldecir a la chica o besarla. El Quidditch era una de las pocas cosas que le ayudaban a aliviar el estrés, pero era más estrés que alivio a medida que empezaba a tomarse los estudios más en serio. En las últimas semanas, le habían empezado a gustar las buenas notas. También le gustaba el respeto que Daphne le demostraba por ayudarlos y los elogios por sacar buenas notas en lo que ella le ayudaba. Sí, profesor. Frunció los labios. Hablaré con Good. Le dije que no más de 4 prácticas de 2 horas cada una. Ahora, recoge tus cosas y ven conmigo. Harry esperaba que esto no saliera a la luz. Algunos habían empezado a notarlo estudiando con Daphne y Tracy. No quería que los culparan por tener un equipo de Gryffindor débil por no practicar lo suficiente. Sin embargo, Gryffindor no jugaría contra Hufflepuff hasta mayo. Harry sabía que ningún otro equipo practicaba tanto como ellos. Harry recogió sus cosas. ¿Nos vemos en transformaciones?, preguntó Hermione. Él asintió. Pronto se hizo evidente que se alejaban de la biblioteca y del despacho de McGonagall. ¿A dónde vamos, profesora? Te llevaré a la enfermería. Tu tutor ha autorizado algunas pruebas, le informó McGonagall. ¿Te refieres al profesor Dumbledore?, preguntó. Me refiero a Madame Bones. Le han dado tu custodia hasta que encuentren a Sirius Black y lo resuelvan, le informó la profesora McGonagall. Oh, fue todo lo que pensó decir. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Al entrar en la enfermería, Harry se detuvo. Había 2 errores en la habitación, 2 personas con túnicas verde lima. Madame Bones hablaba con uno de los errores, un hombre de aspecto canoso con cicatrices, un extraño ojo azul eléctrico que no dejaba de dar vueltas y el gran trozo de nariz que le había salido hizo que Harry se preguntara qué habría pasado. Tenía cicatrices, pero nada que ver con este hombre. El hombre sintió. Está aquí, jefe. Su voz grave armonizaba con su aspecto. Madame Bones llevaba hoy un monóculo. Se lo quitó y lo guardó en el bolsillo de su túnica. Buenas tardes, señor Potter. ¿Prefiere al vástago Potter o a Harry? Harry, por favor, señora, ¿qué pruebas me va a hacer? La mujer parecía mucho más amable que el domingo, agachándose a su altura. Antes de eso, quería hablar contigo. ¿Prefieres hablar en privado o aquí?, preguntó con calma. Harry se encogió de hombros. No estaba seguro de que iban a hablar. Quizás el Lore Canoso lo protegería si Madame Bones intentaba algo. Bien. Te dijo la profesora McGonagall que el servicio de atención al niño mago me ha nombrado tu tutor por voluntad de tus padres. La profesora McGonagall mencionó que tienes tutela temporal. ¿Qué pasa con mis familiares? No importa lo que te digan los demás, ahora soy tu guardiana. Eso puede cambiar en el futuro, pero solo si tú y yo estamos de acuerdo. ¿Entiendes?, preguntó con voz suave. El corazón le latía con fuerza en el pecho y abrió mucho los ojos. Tengo que volver con mis parientes, le dijo. Ella no apartó la mirada de él. Harry, no volverás a casa de los Dursley. Tengo habitaciones en mi casa que serán tuyas. ¿Conoces a mi sobrina, Susan? Está en tu curso. Él asintió, sin creer lo que acababa de decir. ¿No tengo que volver con mis parientes? Su sonrisa parecía un poco forzada. No, Harry. Puedo asegurarte que nunca volverás con los Dursley.
Vivirás conmigo y con mi sobrina Susan. Harry se quedó allí parado, con una esperanza que jamás supo que podría tener, estallando en su interior. No podía permitir que le arrebataran esto. No tener que volver a lidiar con sus familiares era un sueño demasiado bueno para no hacerse realidad. He pedido a estos amables sanadores de San Mango que vengan hoy. Existe la preocupación de que puede estar desnutrido y me gustaría que los sanadores Tonks y Devon lo examinaran. Si encuentran algo preocupante, podrían darle un tratamiento. Por favor, coopere y le prometo que hablaremos de ello más tarde. Sus alarmas sonaron, incluso con su tono tranquilizador. ¿Dónde está Madame Pomfrey?, preguntó. Ella siempre lo curaba y lo liberaba rápidamente. McGonagall y Bones intercambiaron una rápida mirada. La señora Pomfrey estará fuera unos días. La profesora McGonagall ha accedido a que estos sanadores de San Mango se queden hasta su regreso. Harry dejó que lo llevara a una cama y pasó un buen rato pasando varitas y pociones para dar una respuesta que desconocía. Cuando le pidieron que se quitara la camisa y los pantalones, solo se sintió cómodo con la sanadora Tonks. Era una mujer de mediana edad, de cabello castaño y amables ojos maranes. Harry no quería confiar en él. No había sido cruel ni le había dado motivos para desconfiar de él, pero Harry parecía confiar solo en la sanadora Tonks. Al quitarse la camisa, intentó no inmutarse. No tenía muchas cicatrices, o al menos no las creía, pero la mayoría de las veces prefería no pensar en ellas ni que otros las vieran. La sanadora Tonks no lo miró con ojos diferentes. Harry, ¿puedo acercarme y echar un vistazo? Él asintió. Ella se acercó y lo recorrió con su varita mientras le tocaba algunas cicatrices. ¿Te duele?, preguntó, pasando un dedo por una cicatriz larga y delgada en su espalda, no muy por encima de sus calzoncillos. No, negó con la cabeza. ¿Dónde lo conseguiste? Harry mantuvo la boca cerrada. No podía decírselo. Ella no lo presionó mientras miraba a otro. Harry, ¿puedo mirar dentro de tus pantalones cortos? Si no, puedo llamar a la sanadora Devon. Se tensó un poco. Si es necesario. Fue rápido y luego se acercó a su brazo. ¿Qué pasó aquí? Era una pequeña cicatriz. Todo lo que quedaba de la lágrima de Fénix que lo había curado. Una lágrima de Fénix podía curar casi cualquier herida, pero eso no significaba que no pudiera quedar una cicatriz. Sobre todo cuando la había dejado una criatura tan oscura. Un basilisco, le dijo. Levantó la cabeza de golpe. ¿Puedes repetir eso, por favor? Un basilisco. Fox lo curó con una lágrima, le dijo. Ella lo miró fijamente. ¿Y qué hacías para que te mordiera un basilisco y necesitaras un fénix para curarte? Ron y yo bajamos a la cámara de los secretos para salvar a su hermana. Había un basilisco allí que intentó matarme, pero lo maté con la espada de Gryffindor. Sus ojos se abrieron de par en par. Ya veo. ¿Puedes contarme más sobre eso?, preguntó con tono tranquilo. Aparte de Dumbledore, nunca había hablado de esto con otro adulto. Le explicó todo lo que recordaba. Entonces ella le preguntó sobre una pequeña arruga alrededor de las yemas de los dedos, como si se hubiera quemado. Él se resistía a contar esa historia, sobre todo porque había matado a alguien y los errores estaban justo al otro lado de la pantalla. Ella no lo juzgó y le aseguró que no se metería en problemas. Algunas otras cicatrices eran más normales, como la pequeña en el otro brazo, de un brazo roto al caerse de un columpio. Claro, eso se debía a que Dudley intentó empujarlo demasiado alto a instancias del tío Vernon. Al caer, su brazo se llevó la peor parte, o otra, de cuando le cayó grasa de unas lonchas mientras aprendía a cocinar. De alguna manera, incluso logró que admitiera que las marcas en su trasero se las hizo cuando se metió en problemas de pequeño. Sin embargo, no le contó cómo. Cuando sonó el timbre del último periodo, preguntó si podía ir a clase. Déjame preguntarle a tu tía, le dijo la sanadora Tonks. Ella no es mi tía, dijo rápidamente. No quería volver a llamar a nadie tía ni tío. Sus ojos parecían preocupados. ¿Por qué no te vistes mientras hablo con Madame Bones? Tengo clase de transformaciones, le dijo. Creo que la profesora McGonagall lo entenderá. Ella salió de la pantalla y él se vistió. Luego esperó. Pareció pasar mucho tiempo antes de que se oyera una voz desde fuera de la pantalla. Harry,
¿Puedo entrar?, preguntó Madame Bones. Sí, Madame Bones y la sanadora Tonks entraron. Sus expresiones no lo tranquilizaron. Se sentó en el borde de la cama y ellos ocuparon 2 sillas frente a él. Harry, la sanadora Tonks me ha contado lo que ha encontrado. Nos gustaría repasarlo, pero tengo algunas preguntas antes. ¿Estoy en problemas?, preguntó. Le había contado a la sanadora Tonks más de lo que jamás imaginó, pero por una vez sintió que había un adulto que lo escuchaba y en quien confiaba. No, no estás en problemas. ¿Es toda la verdad lo que le dijiste a la sanadora Tonks? Él no dijo una palabra. Madame Bones le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Harry, lo digo en serio, vendrás a vivir con Susan y conmigo. La única regla que impongo por encima de todas es decirme la verdad. Las historias que le has contado a la sanadora Tonks parecen un poco inverosímiles, y supongo que Susan me lo informaría si hubiera oído algún rumor al respecto. Harry frunció el ceño. Miró a la sanadora Tonks. ¿No me crees? La sanadora Tonks no dudó. Las historias que me has contado explicarían los daños y los rastros de magia que he encontrado. Pareces un joven muy honesto, así que sí, te creo. Madame Bones frunció el ceño. ¿Alguna vez te he mentido o te he engañado, Amelia? La sanadora Tonks miraba a Bones. Tras un momento, Bones negó con la cabeza. Nunca me has engañado. Me gustaría hablar con Susan. ¿Puedo irme? Ya casi termino la transformación y no comí mucho en el almuerzo, así que me gustaría ir a cenar, les informó. Era una buena excusa para escapar. Puedes guardar tus preguntas para más tarde, le dijo la sanadora Tonks a Bones. Harry, con el permiso de Amelia, quiero que permanezcas en la enfermería unos días. Tengo castigo con Sap esta noche. Todavía tengo que terminar mi ensayo de pociones y encantamientos. Sin mencionar mis grupos de estudio, les dijo. Madame Bones se mostró mucho más comprensiva. Priorizar tus responsabilidades es algo de lo que me sentiré orgullosa, pero la sanadora Tonks ha descubierto que sufres de desnutrición y otras dolencias que requieren tratamiento. Durante los próximos días, las sanadoras quieren someterte a un tratamiento de pociones y curación que puede ser un poco intensivo y que requerirá pociones durante 1 o 2 meses. Pasaré cada día a ver cómo estás. Sintió pánico. ¿Qué pensarían Daphne y Hermione si se quedaba aún más atrás? Su pánico debía ser evidente. Harry, tienes que elegir entre aquí o en San Mango. Como dijiste, tus amigos han sido de gran ayuda y puedo dejar que vengan a verte en un par de días e incluso dejar que retomes tus estudios el fin de semana. Pero si te estresas demasiado, tardarás más en empezar la curación que necesitas y tendrás que ir a San Mango, le dijo la sanadora Tonks. También me gustaría hacerte más pruebas. Hay algunos resultados anormales que necesitan ser resueltos. Miró a las mujeres en busca de algunas. Solo podía pensar en cuando un médico le dijo a una paciente que algo andaba mal en los jabones de la tía Petunia. Voy a morir. La sanadora Tonks sonrió. No, no morirás, pero creo que te sentirás mucho mejor cuando terminemos. Tras un momento, asintió. ¿Puedo contárselo a Hermione y a Daphne? Podemos pedirle a la profesora McGonagall que pase un mensaje. ¿Cuáles son sus apellidos y a qué casas pertenecen? Hermione Granger está en Gryffindor conmigo. Daphne Gringras está en Slytherin. Los ojos de Bones se abrieron un poco. La sanadora Tonks asintió como si fuera normal. Les informaremos. ¿Alguien más? Oliver Wood. Se va a enfadar cuando no vaya al entrenamiento de Quidditch, les dijo Harry, muy preocupado por molestar a Wood. Son órdenes del SANE de que no vueles durante al menos una semana, si no más. Sí, señora. Seguro que tiene muchas preguntas y las responderé lo mejor que pueda en los próximos días. ¿Tiene alguna pregunta urgente ahora mismo? Miró a Madame Bones. Aún no estaba seguro de cuánto confiar en ella, salvo que se lo llevaba. ¿Por qué me dejaron con mis parientes? La mirada de la mujer se suavizó aún más. No lo sé, Harry. Hay un equipo en el DML que está investigando cómo te perdiste en nuestro sistema de cuidado infantil. No sé si lo sabes, pero soy prima tercera de tu padre. Resopló. Me lo figuraba, fue todo lo que dijo, recordando el hecho del otro día. Ella lo miró un poco preocupada. ¿Qué quieres decir con eso?
Nunca he tenido ningún pariente que se preocupara por mí, replicó, sorprendiéndose de expresarlo o sonar tan amargado. Ambas mujeres parecieron un poco sorprendidas por un momento. Bones habló primero. Harry, si lo hubieras sabido, no te habrían dejado donde estabas y habrías sabido del testamento de tus padres. Nunca se habría tolerado que sufrieras algunas de las cicatrices que tienes ni la desnutrición. De ahora en adelante, nadie volverá a hacerte daño así. Harry frunció el ceño y simplemente asintió. 12 de febrero de 1994 Hagwitz, Escocia. Los días siguientes no fueron del todo desagradables, aunque no recordaba mucho. Durmió mucho. La primera noche le ofrecieron una gran cena donde Hermione pudo acompañarlo. No hablaron mucho con los herores y sanadores presentes. Presintió que algo grave estaba sucediendo, pero no sabía qué. Después de eso, le dieron una serie de pociones, algunas tan repugnantes como la multijugos o la sábila, otras con un regusto a menta. Le gustaron. Luego se quedó dormido y no despertó hasta la cena del día siguiente. Estaba muerto de hambre y comió casi tanto como Ron, engulléndolo casi a la misma velocidad. Madame Bones estuvo allí antes de su siguiente ronda de pociones esa noche. Le informó que un agente de servicios infantiles mágicos vendría a verlo una vez que lo exoneraran y le dijo que pasaría por casa de los Dursley este fin de semana para recuperar sus pertenencias. Cuando Harry le dijo que todo lo que poseía estaba en su baúl, su mirada se endureció. No sentía que su ira fuera hacia él, pero la sentía. El viernes transcurrió de forma similar. Durmió hasta la cena. Madame Bones estaba allí de nuevo. No parecía contenta, pero siempre que hablaba con él, lo hacía con amabilidad y nunca dirigía la ira de sus ojos hacia él. No estaba acostumbrado a eso en los adultos. Sus familiares solo mostraban esa ira en los ojos cuando lo miraban fijamente, y nunca le gustaban los resultados. El sábado, se despertó con la luz del sol aún baja en el cielo. Al principio pensó que había dormido un día entero, pero al ponerse las gafas, se dio cuenta de que era la luz de la mañana, que aún se filtraba por las ventanas de la enfermería. Durante sus 2 años y medio allí, Harry había aprendido a reconocer cuando era de mañana, de tarde o de anochecer en la enfermería. Al estirarse, notó algunas cosas. La primera fue que se sentía un poco raro. Después de haber vivido con ello tanto tiempo, se dio cuenta de inmediato de que sus articulaciones no le dolían y sus músculos no se sentían como cuerdas tensas. Eso lo llevó a su segunda observación. Parecía más grande. Al mirarse las manos, no se veían tan delgadas como solía ser y se sentía más largo. Lo tercero fue que sentía un vacío en el estómago. Ya había sentido hambre antes, pero no este vacío general, como si no hubiera comido en semanas. Su estómago rugió al pensarlo. Se oyó un ligero repiqueteo de botas. Buenos días, Harry, dijo la sanadora Tonks, levantándose del escritorio que había preparado. La miró y vio a 2 herores de pie tras las puertas. Hola, Sane de Tonks. ¿Es hora del desayuno?, preguntó, dejando que sus necesidades corporales hablaran por él. Ella sonrió mientras se acercaba a él. Enseguida te traeré algo. ¿Cómo te sientes hoy? Se estiró de nuevo, disfrutando de la agradable sensación. Mejor. ¿Qué me hiciste? ¿Soy más grande? La curandera se sentó junto a su cama. Ya casi tienes el tamaño que deberías tener para tu edad, le dijo. La verdad es que me sorprende que estés despierto. Esperaba que volvieras a dormir hoy y mañana también. Se necesita energía para recuperarse de años de desnutrición. Su estómago volvió a rugir. ¿Por eso tengo tanta hambre? Supongo que es casi todo. Además de ser un adolescente, rió entre dientes al ver su mirada. ¿Sientes algún dolor?, negó con la cabeza. La verdad es que me siento mejor que nunca, le dijo con sinceridad. ¿Por qué estaba de tan buen humor hoy? Bien, tu tratamiento no ha terminado. Estás a 3/4 partes de lo que deberías estar, pero no se puede apresurar todo el proceso. Durante el próximo mes, más o menos, me aseguraré de que completes el tratamiento. No me sorprendería que ganaras 1 o incluso 3 centímetros más durante ese tiempo. James también era bastante alto, le informó la sanadora Tonks.
Eso significa que puedo irme y trabajar en mis tareas y en las clases que me perdí. La sanadora Tonks negó con la cabeza como si reprendiera la energía juvenil que albergaba en su mente. Te quedarás aquí al menos hasta mañana. No te esforzarás durante 2 semanas después. Eso significa que, si puedes, intenta no correr ni hacer ejercicios extenuantes. Y nada de volar. Harry gimió. Tengo entrenamiento de Quidditch casi todos los días, le dijo, con un tono mucho más parecido al lloriqueo de un adolescente normal que el que Harry jamás había experimentado. Ella rió entre dientes. Harry, acabas de recibir una gran cantidad de pociones y elixers de crecimiento para estabilizar tu cuerpo como debería ser un niño normal de 13 años. Incluso la magia solo puede soportar el estrés que tu cuerpo necesita hasta que se acostumbre a los cambios y los nuevos huesos, músculos y otras partes de tu cuerpo comiencen a asumir el crecimiento natural que debería ocurrir, explicó. Volvió a mirarse las manos. ¿Cuánto crecí? Poco más de 4,5 pulgadas y casi 11 kilos, le informó. Ahora pesas poco más de 60 pulgadas y 53 libras. Sus ojos la miraron fijamente por un momento. ¿Yo qué? Supongo que estarás un poco inestable con tu mayor altura y peso hasta que te acostumbres. ¿Necesitas ir al baño? Puedo ayudarte si lo necesitas y luego te serviré el desayuno. Supongo que a la señora Granger y a la señora Gringers les gustaría verte hoy. Madame Bones ha restringido las visitas, pero dijo que podrías ir con algunos amigos si quieres al despertar. Hermione y la señora Gringers han preguntado por mí. Ha habido varias personas preguntando por usted, sobre todo con otros acontecimientos de los últimos días, insinuó. Sin embargo, la señora Granger y la señora Gringers han sido las más persistentes. Harry sintió que el cuello y las mejillas le ardían un poco al ver la mirada de la sanadora Tonks. Debería ir al baño, le dijo. Parecía querer reír, pero por suerte solo se ofreció a ayudar. Él se negó, pero aún así tropezó al levantarse de la cama. Su cuerpo era más grande y no estaba acostumbrado. La sanadora Tonks intentó sujetarlo, pero él se agarró primero. Una vez en el baño, no bromeaba diciendo que era más grande. Su rostro parecía mayor, ya no tan infantil. Tenía un bigote tenue de pelo oscuro y fino. Parecía delgado, pero era más el aspecto de un niño que había dado un estirón en un año, no el niño escuálido que conocía. Por una vez, tenía una buena capa de grasa y músculo. Dios, ¿quién soy yo?, se preguntaba, sobre todo cuando fue al baño y descubrió que todo había crecido. Harry, hay ropa para cambiarte en la cama, le dijo la sanadora Tonks desde la puerta. Harry quería quitarse la ropa de cama, pero no tenía ganas de ponerse su ropa habitual. Al acercarse a la cama, se sorprendió al encontrar unos pantalones bonitos, una camisa abotonada y un jersey de punto nuevo de Gryffindor. No era un uniforme escolar, pero era mucho mejor que los vaqueros, la pana y otras prendas que la mayoría de sus amigos usaban fuera de clase. Con ánimos, se los puso. Le quedaban un poco sueltos, pero le quedaban mucho mejor que cualquier otra prenda que hubiera tenido fuera del uniforme escolar. ¿Dónde están mis zapatos?, le preguntó a la sanadora Tonks, buscando sus viejas zapatillas. Había un buen par de zapatos de cuero lustrado debajo de la cama, pero nunca había tenido nada parecido. Debajo de la cama. Madame Bones te compró zapatos nuevos y ropa que debería estar en tu dormitorio, considerando que ya no te queda bien toda la ropa, le dijo la sanadora Tonks al ver su expresión. Dudaba que la ropa vieja de Dudley le quedara pequeña. No vas a ir a ningún lado, así que no deberías tener que ponértela hoy. Poco después, le sirvieron una copiosa comida. El reloj de la torre dio las 10 campanadas. Era mucho más tarde de lo que normalmente se despertaba y se preparaba para el día. Su desayuno desapareció rápidamente y le dejaron un bol de fruta junto a la cama por si necesitaba picar algo. Sacó un libro de su mochila, con los ojos un poco caídos, y se despertó sobresaltado al oír la campana del mediodía. Harry no recordaba haber cerrado los ojos y creía no haber leído ni una sola página. Estaba tan hambriento como antes y se había terminado un almuerzo enorme justo antes de que sonara la 1. Apenas segundos después de que terminara el peaje, se abrieron las puertas de la enfermería.
Buenas tardes, Sanadora Tonks. ¿Está Harry despierto?, preguntó Hermione, justo al otro lado de la cortina. Cariño, no creo que se haya vuelto a dormir todavía. Solo te advierto que puede que se vea un poco diferente y no puedes quedarte mucho tiempo. Harry todavía necesita descansar y dormir más. Sí, señora. Hermione apareció y se detuvo, con los ojos muy abiertos. Harry, preguntó. Hola, Hermione. No la culpaba. Él tampoco se había reconocido en el espejo. Sus ojos lo miraron de arriba abajo. ¿Qué te hicieron? La miró con nerviosismo. La sanadora Tonks dijo que sufría de desnutrición crónica. Debería estar más cerca de mi talla. Sus ojos se encontraron con los de él un momento después. Tan mal me veo. Se le puso colorada la cara. No, me gusta tu ropa nueva. ¿Cómo te sientes? Se acercó. No pudo reprimir un bostezo. Un poco cansado. Es raro cómo me siento. La sanadora Tonks dice que mido más de 10 centímetros. Puedo creerlo. Te ves diferente. Bien, añadió apresuradamente, pero diferente. ¿Dónde están tus gafas?, preguntó. Harry parpadeó al verla antes de extender la mano, sin darse cuenta de que no las llevaba puestas. Se dio unas palmaditas cómicas en la cara, sin poder creer que no las llevara. Mirando a su alrededor, estaban en la mesita de noche, junto a su varita. No las había tocado en todo el día. Por reflejo, cogió sus gafas, se las puso a la fuerza, que le apretaban, y el puente se rompió al ponérselas. Sostuvo las gafas en sus manos. Parpadeando, se dio cuenta de que podía ver, como si viera al otro lado de la habitación, sin gafas. «Maldita sea», exclamó. «Ya lo veo, Hermione, ya lo veo». Ella lo miró un poco sorprendida y él extendió la mano y la abrazó. Ella se puso rígida e inmóvil. Al cabo de un momento, se dio cuenta de lo rígida que estaba y la soltó. Sabía que parecía avergonzado, pues nunca la había abrazado. Ella lo había abrazado muchas veces, pero él nunca. Daphne era la única a la que recordaba haber abrazado activamente. «Lo siento», dijo avergonzado. Tras un segundo, se abalanzó sobre él, abrazándolo con más fuerza que nunca. Tras el impacto inicial, él le devolvió el abrazo. La sanadora Tonks hurgó entre las cortinas. «¿Te gustaría anunciar eso a todo Hogwarts?», preguntó en tono de broma. Los adolescentes se separaron, ambos avergonzados. «Lo siento, sanadora Tonks», se disculpó Harry mientras bajaba la mirada. Echó de menos la sonrisa de la mujer cuando rodeó a Hermione y se acercó a su cama. Le levantó la barbilla y lo miró a los ojos. «Pensé que no te habías puesto las gafas porque te quedaban pequeñas». «¿Dices que puedes ver? ¿A qué te refieres?». «Puedo ver la pared al otro lado del pasillo», le dijo, todavía con la barbilla en alto. «¿Qué viste antes?». Su rostro, aún avergonzado, se enrojeció. «Una mancha. ¿Te importa?». La sanadora Tonks levantó su varita y le soltó la barbilla. Él negó con la cabeza y luego ella le acomodó el pelo. Hermione respiró hondo. «¿Tu cicatriz?». Él sacudió la cabeza para mirarla. «¿Qué pasa con mi cicatriz?». Sus ojos miraron su cabeza de una manera muy poco hermioneana. «Ya casi se acaba». Al frotarse la cabeza, no sintió los bultos que siempre la delineaban. Esperaba que así fuera. Quedó un artefacto horrible. «El Sane de Devon y yo pudimos eliminar lo último de la maldición ayer», les informó la sanadora Tonks. «Había indicios de que interfería con sus signos vitales, pero no me esperaba esto». «¿Qué quieres decir con artefacto oscuro?», chilló Hermione, luciendo asustada. El Sane volvió a centrar su atención en ella y se recogió el pelo antes de que ella empezara a mover la varita sobre su cabeza. «Iba a revisar esto mañana. Demasiada magia demasiado pronto podría reabrir la herida, pero no hay nada que hacer ahora». «¿Qué estás mirando?», preguntó Harry, con sus ojos verdes grandes e inseguros. «Hasta donde sabemos, eres la única persona que sobrevivió a la maldición asesina. Parece que tu magia, y lo que sea que te hicieron tus padres, contagiaron la maldición». Se disipaba lentamente, pero una maldición tan poderosa y peligrosa tiene magia más que suficiente para matar a casi cualquier criatura de un solo golpe. Al ritmo en que se disipaba, habría calculado que tendrías 30 y tantos años antes de que desapareciera.
Sus ojos ahora eran tan grandes como los de Hermione. «Querido Merlín», les llegó la voz de una niña. Se giró y vio a Daphne, con las manos en la boca y mirándolo con los ojos muy abiertos. «Harry, quédate quieto. No puedo revisarte bien si te mueves», dijo la sanadora Tonks, exasperada. «En serio, chicos, y qué ojos tan grandes», oyó murmurar a la sanadora.